buenos días, hermanos, amigos, todos aquellos que en este día, lunes 31 de octubre del año 2022, se unen a este ciclo de conferencias con motivo del 505 aniversario de la Reforma Protestante del siglo XVI. A todos ustedes, desde este santuario, en este centro histórico de la Ciudad de México, el Templo El Mesías, aquí ubicado en las calles de Valderas, número 47, en la Ciudad de México, les damos la más cordial y fraternal bienvenida a cada uno que en este día tienen la oportunidad nuevamente de unirse a nuestras actividades por medio de estas plataformas, en el marco de la celebración de este tiempo del aniversario por la Reforma Protestante, que ya hemos iniciado el día de ayer, domingo 30, con el concierto de Reforma llevado a cabo con el Ministerio del Canto por el coro Miguel Semesa, que ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Hoy seguimos en este día a lo largo de diferentes momentos que les invitamos para que lo tengan presente en la transmisión con este ciclo de conferencias que algunos otros consiervos, pastores y hermanos han tenido a bien compartir con nosotros un tiempo y esta serie de reflexiones que en este día podemos llevar a cabo. Así que a cada uno de ustedes, hermanos, les damos la más cordial y fraternal bienvenida en este momento de esta mañana o a lo largo del día que podrán unirse a nuestro tiempo de ciclo de conferencias. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder encontrarnos y reflexionar. Agradecemos también a cada uno de ustedes que a través de las plataformas también nos pueden ir compartiendo sus comentarios, compartiendo sus saludos durante este tiempo y que definitivamente será de bendición también para cada uno de nosotros y retroalimentación en esta reflexión que hacemos de manera sencilla, de manera breve, pero confiamos sea de edificación y sea significativa para cada uno de nosotros. En esta mañana corresponde a un servidor compartir sobre este breve panorama de Europa en el siglo XVI y las condiciones en que nació el movimiento de reforma. Así pues, entonces, entrando en esta reflexión, comparto de manera breve lo siguiente. Recordemos que la Reforma Protestante, cumplida el 31 de octubre de 1517 con la fijación de las 95 tesis a la entrada de la Catedral de Wittenberg en Alemania, tiene múltiples antecedentes que explican finalmente el cisma de la Iglesia de Occidente y sus repercusiones en diferentes ámbitos de la sociedad. Recordemos que las 95 tesis se refieren a cuestiones principalmente teológicas, es cierto, la gracia, el sincero arrepentimiento frente a la remisión de los pecados a través de la compra de indulgencias, condenadas en su momento con base en argumentos teológicos. Sin embargo, sus secuelas rebasaron el ámbito teológico. No solamente se quedaron las reflexiones en el ámbito teológico. Martín Lutero, monje agustino, con sus tesis llevó a un debate teniendo un impacto que precisamente llevó al cisma en ese tiempo dentro de la vida de la Iglesia. Ciertamente, como todo suceso de la historia, ciertamente no resulta fácil abordar el tema sobre el panorama que vivía la Europa de los siglos anteriores al siglo XVI. Pero no obstante, queridos hermanos y amigos, trataremos de hacer una aproximación para discernir la acción de Lutero e incluso otros como el inglés Juan Wycliffe, el checo Juan Hus, o su contemporáneo suizo Ulrico Zwinglio. Así pues, entonces, podemos ir entrando en la reflexión sobre estos aspectos, en los cambios que se van dando dentro del panorama en la Europa de ese momento. Estas circunstancias que de toda índole crearon un ambiente propicio para la reforma, entre ellos debemos o podríamos mencionar algunos como los siguientes.
La revolución del humanismo renacentista, ya desde el siglo XIV, siglo XV, y los cambios sociales inducidos por movimientos, algunos heréticos, desde los siglos XII y XIII contra la Iglesia, contra la Iglesia naciente en ese tiempo, son factores fundamentales también para ir creando todo este ambiente para llegar al momento de la reforma en este siglo XVI. La revolución científica, emprendida por Copérnico, por Galileo Galilei, por Kepler, en esos tiempos también, culminó con el paradigma científico del mecanicismo. La revolución política también, por Nicolás Maquiavelo, que tiene algunos aspectos fundamentales también en el panorama de la Europa en ese tiempo. La revolución económica, desde luego, las circunstancias económicas del mercantilismo, con lo que da inicio a la economía capitalista, y también otras revoluciones y otras formas de pensamiento y otras actividades dentro de la Europa en ese tiempo, como las expediciones mismas que están iniciadas o inducidas por algunos imperios o algunos reinos, expediciones marítimas, incluso con la búsqueda de poder llegar a otras fronteras, a otros lugares, o tal vez habiendo ya llegado en algunos casos, el invento de la imprenta, y otros artefactos y otras circunstancias también tienen mucho que ver en todo lo que es el panorama que se está dando en ese tiempo, en el siglo XVI. Por ello es que entonces, cuando hablamos de la revolución del humanismo renacentista, es importante considerar o hacer algunas consideraciones como la siguiente. El objetivo de reflexión sería entonces lo humano, no más lo divino. Y tendría como lugar de nacimiento, bueno, particularmente esta Europa central, Italia, donde persistían algunos vestigios arqueológicos de la cultura antigua y sobre todo donde gracias al comercio marítimo se había formado una clase burguesa que patrocinaría a los nuevos intelectuales. Todo en cuanto a la reflexión sobre lo humano, sobre la persona. Su difusión tuvo lugar fuera de las universidades, entre algunas de las universidades pontificias, desde luego, dentro de las recién fundadas academias, utilizando una lengua popular, lo que conocemos como la lengua vernácula, la lengua popular, para fomentar la independencia del lenguaje oficial que en ese tiempo estaba en apogeo, el latín mismo, que era el lenguaje que utilizaba la Iglesia. Pues ahora se da la apertura para un lenguaje más popular, un lenguaje propio, y con base a ello también hacer esta serie de reflexiones. Precisamente por esto último se dieron algunos movimientos para escribir o predicar en lengua vernácula, en lengua popular, en las plazas públicas, y también que la traducción de la Biblia se diera al alemán. Fue una forma de hacerlo por parte de Martín Lutero o Melanchthon. La difusión del espíritu del humanismo no solo estuvo a cargo de un puñado de sabios, académicos, universitarios, bibliotecas, ya también que hacen reflexión sobre esto, establecidas ya un poquito antes, siglos XIV y XV, sino también, como ya se ha mencionado, propiciada por viajes y propiciada por expediciones en búsqueda de nuevos horizontes. Ya, si habremos de recordar, en el siglo XIII, Marco Polo había viajado a China y vuelto, refirió las maravillas que excitaban a cualquier comerciante, que era del gusto y del agrado de poder encontrar diversas circunstancias en otras latitudes. Pero los viajes de expedición iniciaron hasta un poquito más tarde, en realidad, con Vasco de Gama, con Fernando de Magallanes, con Cristóbal Colón mismo, con Martín, Vicente y Francisco Pinzón, quienes buscaban no solamente comerciar,
sino ensanchar la visión del mundo y también la visión del hombre, lo que en ocasiones hemos conocido o escuchado como la cosmovisión que se tenía en ese tiempo, no solamente de la iglesia, sino de todos los demás factores, de todas las áreas de la vida de la sociedad misma, las cuestiones científicas, las cuestiones políticas, económicas, de poder también, desde luego, que todo esto es un horizonte también muy interesante y muy importante que hemos de ir considerando. La revolución científica misma que se ha mencionado, porque a lo largo de mucho tiempo prevaleció, si ustedes recuerdan, no olvidemos que prevaleció la visión del universo, según la cual la Tierra era el centro. Este modelo fue adoptado por todos los doctores de teología, por todos los que hacían teología, por todos los que reflexionaban sobre ello, como uno entre ellos, Tomás de Aquino, canonizado por la Iglesia en 1323. Como apuntalamiento a la concepción geocéntrica del universo estaba la correspondencia entre el macro y el microcosmos, que establecía un centro y una periferia jerárquicas. En el caso de la Iglesia, el centro lo ocupaba el Papa. Y la periferia, pues bueno, todos los demás, ¿verdad? Los prelados, los feligreses. En el caso del poder civil, bueno, el centro lo ocupaba el rey y la periferia, pues los súbditos, fueran aristócratas o no. Y en el caso de la familia, pues desde luego el centro lo ocupaba el padre y la periferia todos los demás miembros de la familia. De tal manera que entonces los hallazgos astronómicos, además de todos estos aspectos importantes en cuanto al universo, los hallazgos astronómicos de Copérnico desfondaron esta visión del universo, a la vez que toda la concepción social, civil y eclesiástica fueron también movidos. También contravenía la forma de entender o interpretar la evidencia empírica, pues quien observa la bóveda celeste tiende naturalmente a pensar que la Tierra es el centro del universo y no hay más allá de lo que podemos ver. ¿Y cómo convencernos del movimiento rotario, ¿no? Del movimiento de la Tierra, de los movimientos de rotación y de traslación, si nuestros sentidos no perciben movimiento alguno? ¿Cómo es que entonces, por sentido común, en realidad podemos pensar que efectivamente el centro del universo es la Tierra, es el punto donde cada uno de nosotros nos movemos? Entre algunos otros aspectos dentro de la revolución científica. La revolución política también es un factor importante porque El Príncipe de Nicolás Maquiavelo es el texto que inaugura una nueva forma de hacer política, porque recomienda al gobernante no actuar bajo ninguna otra máxima que aquella que le asegure el control del poder político. Poder, valga la redundancia, poder para tener poder, ¿no? De tal manera que entonces esto era fundamental en el momento que estamos hablando, siglos XIII, XIV, XV, desde luego. Desde aquí la moral religiosa que imperaba sobre toda conducta humana fue puesta en entredicho y abrió la posibilidad, en bien de la gobernabilidad, de disponer sobre circunstancias, entre comillas, morales, circunstancias de conducta de las personas, la del pueblo y la del gobernante. A tareas distintas, normas distintas. Y si la tarea principal en una sociedad es su gobierno, entonces el príncipe debe ajustarse a las reglas que garanticen control de los gobernados. Para los pensadores de la antigüedad griega y medieval, la moral era condición de posibilidad de la convivencia humana. De tal manera que también el factor político era fundamental porque la autoridad estaba por encima de los súbditos tenían que estar desde luego a la orden de lo que la autoridad, en este caso los reinados, los reyes, tuvieran a bien disponer para cada uno de las poblaciones. Algo
muy importante y muy interesante que se vivía en ese momento. Pero también la revolución económica, desde luego, estamos hablando de todos estos aspectos, ¿no? Sociales, económicos, científicos, en la búsqueda de nuevas formas, de nuevas cosas, en la búsqueda también de controlar otros lugares, en la búsqueda de conquistar nuevas fronteras, etcétera, ¿verdad? Y entonces la cuestión económica no iba a ser un factor menos importante. Ya se analizaba en algún momento por Max Weber la desaparición de la esclavitud en la Edad Media y concluye que esto se debió a las invasiones bárbaras y a la destrucción de los centros urbanos y su forma de producción. La fragmentación de las comunidades obligaría a una interdependencia de los príncipes y sus súbditos, lo que daría origen al régimen feudal medieval e imposibilitaría el sometimiento absoluto al rey propio de la esclavitud. En los siglos XV y XVI, el mercantilismo económico trajo consigo el derrumbe del corporativismo y los gremios, que antaño o ya en antaño posibilitaban la educación, la producción, la comercialización de los bienes de consumo, impuso la racionalización de los procesos de producción como planificación y contabilidad, provocó la migración del campo a la ciudad. La aparición de condiciones inhumanas de vida, hablando de pobreza, pobreza extrema, sueldos bajos, desempleo, aumento de los precios y bancarrota de las empresas. Entonces, si se pueden dar cuenta o podemos darnos cuenta, era un asunto bastante complicado y que sí efectivamente afectaba la totalidad de las áreas de la vida del ser humano, la vida también de la sociedad, la vida de las cuestiones económicas, políticas, comerciales, etcétera. Todo esto entonces, todo esto delineaba un perfil borroso o incipiente de lo que más tarde, mucho más tarde, al siglo XIX, se llamaría capitalismo, y que marcaría el fin del feudalismo y daría lugar a una nueva era. Dos clases, por lo menos en Alemania, dos clases se vislumbraban de una manera muy importante. Y debo mencionar que sí, no solamente en Alemania, sino en algunos otros reinos también estaban apareciendo estas clases de una manera muy marcada. Los campesinos y los caballeros, ¿no? La pequeña nobleza. Los caballeros habían perdido su antiguo poder, los campesinos se sentían empujados a la revolución por la inferioridad de su condición. Entonces también eran factores fundamentales, factores importantes también a considerar dentro de este movimiento previo, de todo lo que estaba pasando en la Europa de ese tiempo, previo a la reforma en el siglo XVI. Entonces, este cristianismo sobrevivió, ganando para sí a algunos de los invasores más flexibles. Todo esto que estamos considerando nos lleva también a recordar que en Europa septentrional vino a ser un factor mayor en el surgimiento de una nueva civilización, la de la Europa occidental. Recordemos que en los siglos XV y XIV, algunos cambios políticos también extinguieron el cristianismo en algunas partes donde ya se había iniciado esta situación de ir a compartir esta fe, la fe cristiana, mayormente en la parte de Asia, y lo encerraron casi enteramente a Europa. El nacionalismo estaba también presente en Alemania e Italia, pero no era lo suficientemente fuerte como para procurar la unificación. España y Portugal estaban decayendo y Francia se abría camino hacia adelante. Inglaterra también vivía otra serie de circunstancias muy particulares, y por ello es que tiempos de renacimiento y del humanismo seguirían siendo clave para el contexto del cual se refiere en el tiempo previo a la Reforma. Como ya se ha mencionado,
el admirable desarrollo de la teoría y los métodos científicos, y por medio de ello o de ellos la extensión del conocimiento, especialmente del universo, fue un factor muy importante y muy determinante. Surgen nombres, recordemos, vuelvo a traer a la memoria, nombres como Copérnico, como Kepler, como Galileo, como Hobbes, Descartes, Newton, que figuran en medio de todo el contexto de la Reforma previo y años posteriores también. Allí, en ello, hay un factor muy interesante y muy importante, contribuyente, la fe cristiana. A pesar de todas las amenazas y de los obstáculos mencionados y otros más que no se mencionaron, los cristianos tuvieron la oportunidad de influir con su fe una proporción del mundo en ese tiempo conocido. Indicadores de vitalidad para el cristianismo eran numerosas, extensivas, particularmente, como ya se ha mencionado, en Europa occidental. Grandes despertamientos habían de realizarse naciendo de la vitalidad inherente de la fe cristiana. Estos habían de transformar la vida de centenares, de miles de individuos, imprimir su sello en la civilización e inspirar una expansión geográfica de la fe que, en cuanto a su extensión, jamás se igualó en la historia previa de la humanidad. De tal manera que entonces podemos ahora apreciar de manera breve, de manera sencilla y de manera general cuál era el panorama que estaba viviendo la Europa en ese tiempo, qué era lo que había sucedido, incluso con aquellas conquistas que se habían pretendido realizar y no llevar a cabo o no lograr con toda esta expansión de las fronteras, sino solamente cerrarse a una cuestión meramente particular en la Europa septentrional, en la Europa occidental también. De tal manera que entonces fijemos nuestra atención en todas estas áreas de la vida que sí son importantes para poder entender este surgimiento o este movimiento de reforma que se da en 1517. Para ir cerrando esta pequeña reflexión, esta breve reflexión, hermanos y amigos, la acumulación de cambios y transformaciones en los distintos ámbitos prepararon el advenimiento de un movimiento religioso de reformación como nunca antes se había visto en Occidente. De tal manera que entonces tengamos presente, en el contexto histórico, tengamos presente la acumulación de estos cambios, de estas transformaciones, de estas reflexiones, que también no solamente, como se mencionaba al principio, no solamente eran cuestiones teológicas, sino también eran cuestiones sociales, cuestiones laborales, cuestiones políticas, cuestiones económicas, toda una serie de reflexiones importantes y de transformaciones de la mente, del pensamiento y de la misma experiencia seguramente, en esos ámbitos fueron preparando el camino, momentos de reflexión muy importantes como las que hizo Martín Lutero, fueron importantes porque prepararon todo el camino, ¿no? Prepararon el advenimiento de este movimiento religioso que fue el parteaguas, y que así lo consideramos, ¿no? El parteaguas dentro de la vida de la fe de la Iglesia cristiana para llegar a este tiempo con la Reforma protestante en el siglo XVI. Y si bien desde el principio de su existencia la Iglesia cristiana tuvo dificultades con sus detractores, como es el caso del tiempo de los apologetas, ¿no? de aquellos que querían tanto lanzarse contra la fe cristiana o quienes querían defender la fe cristiana. Todo esto acrecentó sus disensiones frente a otras posturas e interpretaciones en la medida en que definió su doctrina. Y por ello es que también tenemos los diferentes concilios, los padres de la Iglesia y los doctores de la Iglesia, y toda una serie de reflexiones en torno a muchas circunstancias de vida de las personas
que desde luego también vivían, practicaban, experimentaban su fe cristiana de una manera muy especial y muy importante. Martín Lutero no dijo nada para reformar la moral de la Iglesia que no estuviera también ya contenido en otra serie de reflexiones. Sin embargo, él motivó toda esta serie de circunstancias para poder lograr un cambio o para poder llevar a una verdadera y profunda reflexión dentro de la vida de la Iglesia en ese tiempo, como lo que había sucedido ya en siglos pasados, ¿no? En el siglo VI, en el siglo XI, en el siglo XIII, y toda una serie de reflexiones y toda una serie de contenidos y de pensamientos de diferentes padres de la Iglesia y diferentes historiadores y aquellas personas que reflexionaban en torno a lo que vivía la fe cristiana. Así que entonces, junto a los factores religiosos, pues también junto a todos estos factores, hermanos y hermanas, amigos, que durante este día tendremos la oportunidad de poder reflexionar durante este ciclo de conferencias, el cual les recordamos estén pendientes de los demás momentos en los cuales también habrá de compartir algunos pastores nuestros, consiervos, uno de nuestros hermanos de la iglesia. Entonces, todo esto, hermanos, creo que es importante para concluir esta reflexión o esta pequeña charla, junto con los factores religiosos, que también no podemos hacerlos a un lado, son definitivos para poder hablar de la sola gracia, de la sola escritura, de la sola fe, de toda esta serie de reflexiones, hermanos, junto con estos factores religiosos que abordaremos en su momento y que una vez más también agradecemos sus comentarios, agradecemos el que cada uno de ustedes tenga bien compartir con nosotros diferentes reflexiones, diferentes reacciones, diferentes mensajes sobre el pensamiento de ustedes que nos permite también reflexionar en ello. Entonces, también, hermanos, podamos tener la oportunidad de entender no solamente, aunque sí es fundamental, pero no solamente los factores religiosos, sino también los factores sociales, económicos, políticos, científicos, en todas las áreas de la vida de la sociedad, entre otros, ¿verdad? Para que a través de estas breves reflexiones podamos ir descubriendo no solo lo que vivió la Iglesia en siglos antes del siglo XVI, que previeron todo un camino para poder llegar a ese momento de la Reforma protestante, ¿no? que esto lo tenemos como un antecedente histórico y como una parte también para reflexionar en nuestra fe, pero que no solamente sea esto, sino que además hoy, en este tiempo, hoy en el año 2022, hoy cuando también tenemos camino que recorrer, hoy también podamos echar un vistazo a los diferentes factores de la vida de la fe que vivimos, pero también los otros factores, ¿no? Los factores sociales que son también sin lugar a dudas un parteaguas en la vida de nuestra humanidad, los factores económicos, políticos, científicos, todo lo que hoy ha surgido, todo lo que hoy hemos vivido, hermanos, también, para que a través de estas breves reflexiones durante el día de hoy y las reflexiones que podamos seguir haciendo o la reflexión que hemos hecho el día de ayer a través del canto con el concierto de Reforma por el coro Miguel Semesa, entonces cada uno de nosotros podamos ir descubriendo lo que nos toca para seguir siendo iglesia, para seguir caminando como iglesia, pero también para seguir haciendo lo que corresponde a cada uno de nosotros, porque definitivamente el recorrido, el camino a recorrer todavía es largo. Sin embargo, pues que tengamos la oportunidad de poder reflexionar, pero también de poder hacer lo que nos toca, para que de esta manera, pues bueno, este legado que tenemos de la Reforma del siglo XVI, pues pueda seguir ayudándonos a construir una forma de vida que impacte a los que están alrededor de nosotros. Así pues, entonces, les agradezco este tiempo y mi oración también porque Dios siga estando con cada uno de nosotros, con su iglesia y con todos donde quiera que nos encontremos y con todos aquellos que durante esta mañana o durante todo este día se podrán unir a nuestra serie de reflexiones. Que Dios
les bendiga, que Dios sea con todos ustedes donde quiera que se encuentren. Muchas gracias, hermanos, que tengamos un buen día.